Estamos ante una celebración poco conocida que se llama la dedicación del templo de San Juan de Letrán. Que es la primera iglesia importante, o el primer templo importante de la iglesia a nivel mundial, en Roma. Esta iglesia fue erigida, construida por el emperador Constantino en Roma, año 324. Esta iglesia es la primera y la más importante de todas las iglesias de los cristianos. Porque es la iglesia catedral de Roma, es la primera de las iglesias, la iglesia del Papa. San Juan de Letrán. Vamos a leer una pequeña semblanza que aparece en este día para comprender un poco mejor el tema de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan, que se halla en la colina lateranense de la ciudad de Roma, es la catedral del Papa en cuanto obispo de esa ciudad. Fue la primera basílica que pudieron tener los cristianos, cesadas las persecuciones de los primeros siglos, consagrada por el Papa Silvestre, un día como hoy, 9 de noviembre del año 324. Esta fiesta, que al principio se celebraba solo en Roma, pasó al calendario universal de la Iglesia en honor de la que se llama madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y del mundo, como signo de amor y unidad para con la cátedra de San Pedro. A veces pareciera, para los cristianos, incluso los que viajan a Roma, que la catedral de Roma sería la Basílica de San Pedro, y no es esa, sino la catedral se llama así San Juan de Letrán. En Roma hay 4 basílicas, la más importante es esta, San Juan de Letrán, está la del Vaticano, San Pedro, está la de San Pablo Extramuros y está la de Santa María la Mayor. Son 4 basílicas en Roma, pero la más importante es esta. Bueno, ¿a dónde estamos yendo con este tema? Dije año 324, desde que comienza a desarrollarse la fe cristiana. Los cristianos no tenían templos, sino que celebraban donde podían, especialmente en casas de familia, donde se juntaban y hacían las celebraciones eucarísticas. Sobre todo en estos tiempos, que eran tiempos de persecución, donde encontraban cristianos en algunos regímenes, especialmente de algunos emperadores, eran perseguidos y muchos de ellos muertos. De allí los mártires del primer tiempo de la Iglesia. Hasta que aparece un emperador que se dice cristiano, y pongo entre comillas, ¿no? Que era este emperador Constantino. Él va a ser constructor a partir de su fe cristiana de algunos templos
como en el Antiguo Testamento de los israelitas. Entonces vamos a tratar de entender qué es esto del templo. Nosotros le decimos a los chicos cuando vamos a un templo, decimos, esta es la casa de Dios. Y de alguna manera estamos diciendo bien, pero también tenemos que entender que las palabras no son demasiado precisas. Dios no puede ser contenido en ningún lugar, ni en ninguna construcción. Dios siempre es más. ¿Y cómo aparece esto del templo en la historia del pueblo de Israel? Aparece con las tablas de la ley. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, allí en el desierto, en el monte Sinaí, lo que hacen con las tablas los israelitas es construirle un arca a donde las van a depositar. Y ese lugar lo van a considerar el lugar sagrado por excelencia dentro de ese caminar del pueblo de Dios. O sea, camina el pueblo de Dios con el arca de la alianza y allí cada vez que tienen que parar para hacer una estación más en ese camino, le construyen una carpa donde va a ser el lugar de oración, justamente porque es el lugar de la presencia. O sea, ¿qué es un templo? Es el lugar de la presencia de Dios. Es así entendido. Y entonces la palabra más precisa para definir el templo en el sentido del pueblo de Israel y en el sentido del pueblo de Dios de la Iglesia va a ser el lugar de la presencia. Lugar de la presencia del Señor. Ahí está el Señor. De alguna manera. Con el Evangelio que leímos hoy, la revelación da un paso muy importante en este sentido del lugar de la presencia. Lo que nos va a decir Jesús es, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y nos dice San Juan, se refería al templo de su cuerpo. Es decir, el cuerpo de Jesús es el lugar donde Dios habita plenamente, en Él. Así que fíjense entonces como el concepto de templo pasa de un edificio material a una persona que es Jesús. Él es el lugar donde Dios habita, plenamente. Por eso destruyan este templo, que va a ser propiciada esta enseñanza cuando Jesús se encuentra en el templo de Jerusalén y están todos los comerciantes y Jesús hace un látigo y empieza a echar a los vendedores del templo diciendo que la casa de mi Padre tiene que ser casa de oración, no un lugar de comercio y de ladrones. Y ahí pasa la nueva enseñanza. Jesús, templo de Dios. En Él habita la divinidad plenamente. Y esta revelación la van a tener muy clara los cristianos con este agregado que vamos a leer en un momentito más. Leímos hoy la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto. Y fíjense la frase de San Pablo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Un nuevo paso en la revelación. Nos dice, ustedes mismos son templo de Dios.
Dios habita en ustedes, en cada uno de nosotros. Y de allí nuestra dignidad. En lo más hondo nuestro, el Señor habita. Nos va a decir el Concilio Vaticano II, en una de sus exhortaciones más importantes, la Gaudium et Spes, nos dice: el corazón del hombre es como un sagrario donde Dios habita. El corazón nuestro, lo más hondo nuestro, allí Dios habita. Entonces somos como un templo. Cada uno de nosotros somos sagrados en ese sentido. Por eso la dignidad. El hombre es imagen y semejanza de Dios, nos dice la Escritura. A eso se refiere. Dios habita en nosotros. Y entonces viene este tema de cómo comunicarnos con el Señor. El Señor está dentro nuestro, en nuestro ser. Y dice el concilio, y Dios le habla a todo hombre allí en su corazón. Por ahí tenemos que caminar y explorar. Está bien los templos como lugares sagrados, lugares donde el pueblo celebra su vida, desde el nacimiento a la muerte, pasando por todos los sacramentos y todas las oraciones y bendiciones, pero también el Señor está especialmente en Jesús, porque Él es el lugar de la presencia, y también está en cada uno de nosotros. Allí, en el lugar más profundo, más íntimo y más sagrado, el corazón nuestro, allí habita el Señor. Entonces, la teología del templo, fíjense los pasos que va dando. Aunque nosotros multipliquemos los templos, también podríamos celebrar en el patio, abajo del árbol, la Eucaristía, porque en definitiva Dios está en todas partes y está especialmente en nuestros corazones. Y Jesús, el lugar de Dios como Señor. Entonces, esta celebración eucarística que nos recuerda el primer templo cristiano del año 324, también nos está diciendo: guarda, la presencia de Dios está especialmente adentro nuestro. No tenemos que andarlo buscando por otras partes. No podemos perder de vista esta presencia del Señor. Y allí entonces, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de todas las prácticas religiosas, vamos encontrando este Dios que nos habla y que nos dice y se quiere comunicar con nosotros cada día y en cada momento.